Aunque los hombres de todas las edades debieran realizarse exámenes médicos rutinarios en cuanto a su salud sexual, muchos esperan a tener algún problema para hacerlo. En general, los hombres son reticentes a consultar al médico. Hoy en Diálogos en Confianza hablaremos de los cambios que experimentan los hombres y la importancia que tienen las revisiones médicas con el fin de identificar oportunamente alteraciones o enfermedades relacionadas con su salud sexual y reproductiva. Pues me llama la atención que haya habido tanto interés en estos temas, puesto que de veras los hombres, cuando menos los que yo conozco, empezando por mí, verdaderamente parecemos miembros de la Liga Olmeca, ya lo decía yo el otro día. Y los hombres de la tierra de Lule pues no se caracterizan realmente por ser pues personas con la fortaleza necesaria para enfrentarse a la necesidad de consultar a un médico, de tomar medidas preventivas, de atenderse ante alguna sospecha, alguna falla, sobre todo en aquellos aspectos de la masculinidad que son tan importantes y a veces vitales, desde luego, para los varones, pero pues por lo que nos mandan aquí de llamadas y que tuvimos, porque el programa anterior fue grabado y no pudimos tener la oportunidad de dialogar con el público, pues que responder, si nos da tiempo, con la ayuda de nuestros especialistas, a todas estas preguntas, que curiosamente las preguntas que me dio la producción a mí, fíjense nada más otra característica de los olmecas, no las hicieron los varones, son preguntas hechas por mujeres, mamás o parejas. Me imagino entonces que los señores siguen militando dentro de la Liga Olmeca, lo repito, y el día de hoy, por eso me siento muy satisfecho de que veamos que aquí hay algunos varones de la Liga Intermedia, otros de las fuerzas inferiores de la tercera edad, pero todos con la disposición aparentemente pues de confiar en nuestros especialistas para responder algunas preguntas que seguramente les inquietan a ellos y a ellas. Porque infortunadamente también quien recibe las quejas y las consecuencias de ese temor de los varones, pues es precisamente la pareja, que ya tiene bastante con tolerar a un mazacote, como yo comprenderé, a veces en su casa. Entonces, vamos a ver el día de hoy qué nos dicen nuestros especialistas. Pero les pido, por favor, nada más unos segundos para que me permitan expresar mis condolencias a mi amiga muy respetada, muy admirada, muy querida Cristina Pacheco, por el fallecimiento de José Emilio, su marido, y extiendo las condolencias con un abrazo solidario para sus dos hijas. Y vámonos a una cápsula de introducción para este programa. Una de las prioridades de los hombres debe ser cuidar su cuerpo. Sin embargo, es muy común que no se realicen exámenes físicos porque creen que tienen que estar enfermos antes de hacerse un chequeo o, aunque no lo expresen, tienen miedo de ir al médico, sobre todo si se trata de su salud sexual y reproductiva. Lo cierto es que el conocimiento de sus genitales es la mejor forma en que podrían prevenir o detectar oportunamente algunos padecimientos, los cuales pueden ir desde un simple dolor, una irritación o picazón, hasta una infección o terrible cáncer. Bueno, pues vamos a dar inicio a este programa respondiendo las preguntas en la voz de nuestros especialistas, pues que hoy están aquí con nosotros, ya han estado con nosotros en otras ocasiones, y está la doctora Mirna Guadalupe Chavarría Sánchez. Ella es jefa de la coordinación de la Clínica de Andrología del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, de la Secretaría de Salud,
Es médica andróloga por la Universidad Autónoma de Barcelona y sexóloga egresada de AMSAC, que es la Asociación Mexicana de Salud Sexual. Y, perdón, porque traigo las manos. El doctor Pedro Rodríguez Suárez, urólogo adscrito a la Clínica de Andrología del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, de la Secretaría de Salud. El doctor Salvador Cuevas Villegas, urólogo y cirujano pediatra. Y Nora. Doctor, buenos días a todos. Tenemos aquí con nosotros a Jonathan Altamirano Cortés, maestro en sexología clínica y terapeuta sexual. Y bueno, la transmisión en vivo aquí por internet, les digo cómo pueden hacerla: http://canal11live.tv/internacional/, y pues que todos nos escriban, doctor. Sí tengo muchas llamadas de hombres. Está cañón esa dirección, porque uno la repite, está como para... Aparece en pantalla, doc, pero la repetimos también. A ver, ahí va. Sandra, ¿te la aprendiste? No, no, doctor, a ver, otra vez. Podemos ver acá. http://canal11live.tv/internacional/. Y Sandra, no, pues hombre, muchos testimonios. Sí, buenos días. Tenemos algunos ahorita. Buenos días, doctores, buenos días a todos. Aquí ya todos los muchachos del público, todos los señores que nos acompañan, es un gusto porque en la mayoría de las veces tenemos más mujeres. Ahora sí se animaron a venir los caballeros y ya los tengo listos. ¿Se animaron doctor, o los animaron aquí? Pues yo creo que se animaron, ya va a ver los motivos de cada uno. Si quiere comenzar con las preguntas que ya tenemos escritas, y en un momentito más yo ya le voy a presentar Conste aquí que advertí a los que señores. no estaban hechas por hombres, y curiosamente que hay dos preguntas aparentemente no relacionadas con ellos, porque además así hacemos algunos varones, preguntamos por otros, un amigo mío, un pariente, pero es así, mire. Si mi nieto tiene los testículos retráctiles, lo hemos llevado a instancias de salubridad, lo atendieron y al final lo dan de alta porque hay que esperar para que le bajen los testículos. Ay, lo atendieron, pero hay que esperar que le bajen. Lo llevaron porque no le bajaban. Pero bueno, lo lleva al centro, todavía no nos dice. A ver, nos mandaron a Valle Ceilán, está programado para cirugía, pero rescindieron al doctor. No se lo rescindieron. ¿Qué significa? Si lo despidieron. Adiós. Lo despidieron, no es que lo hayan hecho una... No. Pidieron que por favor. Sí, le dijeron adiós. Esto lleva 6 años, no nos dice todavía la edad del niño, pero llevan 6 años que rescindieron al doctor. ¿Dónde lo puedo llevar que no salga tan caro? En lugar de llevar donde lo atiendan mejor, preguntan eso, pero bueno. Cuando mi hijo tenía 22 años lo golpearon en los testículos, ya se está refiriendo a otra persona, a otro ser. Está hablando del nieto y ahora de él. Lo golpearon en los testículos, le dieron medicamento, pero quiero saber si a futuro puede presentar algún problema. Lo que no sé es quién piensa la señora que va a presentar un problema, el nieto o el hijo. Pues porque sería resolver la duda de ambos. De ambos. Nos han pegado en la entrepierna por diversas razones. La primera Doctor, parte, sobre los niños. Doctor. Sí, bien, aquí hay que diferenciar si verdaderamente se trata de testículos retráctiles, porque hay dos entidades muy importantes. Los testículos que ella menciona como retráctiles es una variante biológica que se considera normal, ¿de acuerdo? Es decir, tienen un poquito más esa tendencia a mantenerse en la región de la ingle a través de un músculo que se llama músculo cremaster, y que en los niños que tienen testículos retráctiles, pues tiende, como su nombre bien lo dice, a retraerlos hacia esa región. Tengan o no tengan frío, tengan o no tengan así miedo. Es, hay una hiperactividad, un reflejo exacerbado a nivel de... Sí, en una cápsula vamos a ver más adelante, se explica las causas reales por las que se pueden retraer los... Habitualmente responde esto a estímulos ambientales, o sea, temperatura, calor o frío, ¿de acuerdo? Pero en los niños con testículos retráctiles, este músculo que se llama cremaster tiende a mantenerlos en la región inguinal. Y las mamás frecuentemente dicen, es que los veo más tiempo arriba que abajo, pero está demostrado en seguimientos a largo plazo que no tienen ningún problema, no son quirúrgicos, no hay que biopsiarlos, no hay que hacer más que observarlos y estar pendiente del crecimiento y del desarrollo a través de su pediatra, a través del urólogo pediatra, de controles de laboratorio o controles ultrasonográficos, probablemente una vez por año. Por eso le dijeron pero no que le van regresara.
que No, se fuera eso y es regresara, cierto, ¿o qué? pero si es retráctil, solamente seguro lo están vigilando. No se les hace absolutamente nada. Si son testículos criptorquídicos, que este nombre raro lo único que quiere decir es testículos no descendidos, y que verdaderamente ahí sí no descienden al escroto en ningún momento, ni aún en la exploración física, aunque uno tratara de retraerlos, estos no hay forma de descenderlos. Estos sí son quirúrgicos, y si no se descienden, idealmente antes de los 18 meses de vida, ¿ok? Año y medio, podemos tener repercusiones que seguramente después mis compañeros ven en la etapa adolescente o en la etapa adulta. Sí se lesionan dos células muy importantes que se llaman células de Leydig, células de Sertoli, que finalmente se los pueden decir tienen una implicación fundamental en cuanto a fertilidad y desarrollo. Me sigue inquietando nada más a mí algo. No es la poca claridad, con todo respeto, de la pregunta que nos hacen, sino por qué, en este caso, la persona que lleva al niño no pregunta al médico, bueno, ¿por qué no le van a hacer nada? ¿Cuánto tiempo se puede esperar? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el pronóstico? ¿O cuál es el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico? Porque resulta que muchas de las preguntas que nos hacen aquí, y se lo digo, repito, con todo respeto, sin cuestionar por qué ni para qué, las podrían haber hecho a sus médicos. Qué bueno que las hacen aquí y que existe una instancia como esta. Pero el paciente tiene todo el derecho del mundo a cuestionar al médico que lo atiende. Claro. ¿Qué tengo? ¿Qué pasa? ¿Y qué debo hacer? Claro. Yo solo Doctora. quería agregar algo. En el caso de los testículos retráctiles, si bien como todas las enfermedades son un abanico leve, moderado o severo, hay que estarlo vigilando, como Claro. bien dijo el compañero, porque si se pasan más tiempo en el canal inguinal, sí va a haber repercusión reproductiva, porque lo que son más lábiles son los espermatozoides, que en etapas tempranas se llaman espermatogonias. Perdemos población de espermatozoides por el calor. Dios puso los testículos afuera para evitar el calor corporal, para que las células espermáticas no se dañen. Entonces, si son retráctiles pero pasan más tiempo hacia arriba, hay problemas. Entonces, vamos a hacer esa vigilancia, checando que el tamaño testicular vaya creciendo como debe de ser. Cuando esto se vaya retrasando, hay que tomar la decisión de si se fijan para evitar un trastorno reproductivo en lo posterior. Y tenemos una cápsula de anormalidades cotidianas, pero también la doctora Mirna trae ahí unos modelos de los testículos en diferentes edades. Si quiere, después de la cápsula los vemos para que ella también nos vaya indicando, porque luego dice que llegan pacientes que le comentan que es más grande su testículo que lo que ella tiene ahí, y no es así. A veces los hombres también creen que los tienen los testículos de otro tamaño y no es así. Ahorita nos van a decir, pero primero la cápsula. Algunos parece que sí los tienen por sus actitudes. Pero no, doctora, ahorita nos van a sacar de la duda. Vamos a la cápsula. Los testículos desde recién nacido deben de tener movilidad. La movilidad es normal en algunas situaciones, como por ejemplo, cuando los hombres tienen frío, los testículos tienden a subir para irse al cuerpo, para tener el calor que deben de tener, el que necesitan para funcionar correctamente. Otra cosa que hace que se suban de manera normal sería estar excitados para poder tener el punto idóneo para la descarga de los espermatozoides. Otro punto en el cual puede subir el testículo sería cuando tienen miedo. Y esta es una acción normal para proteger las gónadas de cualquier evento o como por ejemplo una patada o un golpe en una pelea. Son situaciones que podríamos decir que son normales. Otra es cuando ellos cargan o hacen algún esfuerzo, los testículos tienden a subir. Normalmente suben y en poco tiempo deben de descender. Cuando vemos que al mínimo esfuerzo a un hombre se le suben los testículos y permanecen más tiempo, más de 5 o 10 minutos arriba, y ellos tienen que hacer el esfuerzo por bajarlos o bajan solos, se le llaman en ascensor, porque suben, se toman su tiempo como un ascensor para luego volver a bajar.
Lo que no es correcto es que el hombre tenga todo el tiempo los testículos arriba. Eso puede darse en una enfermedad que se llama criptorquidia, que puede ser por alguna alteración genética, por alguna alteración mecánica o por alguna alteración hormonal desde la vida fetal. Es normal que haya cierta reacción inflamatoria cuando hay mucha excitación. Los hombres que tienen mucha excitación y no culmina esta excitación en un coito, por lo general hay una reacción de dolor o de inflamación que es por congestión, pero esta debe de desaparecer con el paso de las horas o con una descarga espermática desaparece. Esa sería una situación de inflamación normal y es la única. Cualquier proceso doloroso que no va pegado a una excitación debe de ser estudiado y tratado a tiempo. Bueno, tenemos unos cuantos segundos para ver, Nora, si dejamos una llamada pendiente, Claro que porque sí. quedó muy preciso, muy claro la explicación que nos está la doctora Echavarría. Vamos a ver qué nos Una preguntan. llamada de un caballero, Jorge Suárez, dice, ¿es normal tener un testículo más grande que el otro? Y también pregunta que si es normal que haya, que esté más alargado el cuerito de lo normal. Tiene 57 Ha de años. ser el prepucio. Supongo que ha de ser el prepucio. ¿El Porque cuerito? El así cuerito o el dice. pellejito. O el pellejito, con ese del doctor. prepucio. Hay cueros, Vámonos hay al corte cuerazos, con eso y cuerito, les así le dicen. contestamos. Síganos llamando. Cuando un hombre se baña al menos una vez por semana, debería de, cuando se retrae el prepucio perfectamente bien, ver que no haya ninguna lesión, ver que se jabone perfectamente bien el glande, se enjuague y no se vea ninguna lesión, y lo principal es ver que la uretra no esté roja. Cuando el hombre no tiene molestias, pero la uretra está roja, hay una uretritis infecciosa, que puede ser el inicio de muchas infecciones a nivel retrógrado o de infecciones para su pareja. Y obviamente ver que no haya ninguna lesión en el prepucio. De los testículos uno debe de estar vigilando que tengan el tamaño adecuado, que este tamaño al que él está acostumbrado no cambie ni para menor tamaño ni para mayor tamaño. Las medidas que se deben de tomar fuera de las medidas higiénicas a la hora de bañarse serían utilizar ropa interior holgada, ropa exterior holgada, donde pueda permear un poco el aire por las fibras de la misma tela, porque hay que recordar que los testículos están afuera para evitar el calor corporal, y si usamos ropa muy ajustada, aumentamos el calor en las gónadas y por lo general vamos deteriorando la espermatogénesis, o sea, la producción de espermatozoides. Pero también podemos alterar la comunicación entre estos espermatozoides y la producción hormonal a nivel del testículo. Normalmente, muchos de los hombres les gusta bañarse diariamente con agua caliente. Esta es otra de las cosas que debemos de tratar de evitar, sobre todo si el baño es de frente, porque todo el agua caliente va a ir a caer hacia el área genital. Siempre les recomiendo que se bañen de espaldas o que terminen utilizando una regadera de teléfono para echarse agua fresca al final del baño. Lo mismo si se les antoja ir a un temazcal o a un baño de vapor. Entonces, obviamente, tendrían que después refrescarse el área genital por el cambio de temperatura. Otra cosa importante sería el hecho de cuando un hombre tiene una fiebre de más de 38 grados, también puede cambiar la espermatogénesis por el incremento de calor corporal. Entonces, si un hombre tiene tendencia a tener temperatura elevada por algún cuadro gripal o por algún cuadro gastroentérico, siempre se debe de tomar algún analgésico o algún antipirético para evitar este cambio drástico, y más si sabe que tiene alteraciones reproductivas. La bolsita de hielo que a veces se usa para bajar la temperatura es conveniente, aunque se siente un poquito raro, ¿no? Y doctor Pedro, nos quedan dos preguntas ahí, la del golpe
Y el tamaño de los testículos, si uno es más grande que el otro, ¿cómo es? Ok, en cuanto al tamaño del testículo, bueno, desde la juventud hay que estarlos vigilando. Sí puede ser normal que un testículo sea menor que otro, pero es muy importante ver el porcentaje de tamaño. No es lo mismo que un testículo de características normales y otro sea muy, muy pequeño. Ahí podría haber algún problema. Pero si el porcentaje no es mayor del 20%, podemos considerar que puede ser algo normal, ¿no? ¿No los puede mostrar, doctor? Pero doctor, yo creo que habría que agregar que debido a algunas características anatómicas, el testículo izquierdo siempre está más descendido, aunque no sean zurdos. Claro. Sí. Y entonces no se ven parejitos, ¿verdad? Sí, esa y no es la que estén apariencia. viscos, es que hay esa pequeña diferencia. Esa es la apariencia que se comenta, es mucho por parte de la irrigación y de las venas, de lo largo que es el cordón espermático, de la distribución que tiene. Entonces sí, se puede tener la percepción que uno está más bajo que el otro. Ahí, en cuanto al tamaño, pues sabemos, como hemos comentado, que el tamaño puede variar, ¿no? O sea, puede ser normal de tener desde 15, si lo tenemos aquí, hasta 25, o sea, más o menos es el volumen del testículo. Entonces, si hay un testículo que está un poquito más bajo, no hay tanto problema. El problema es que baje de la normalidad, de tener un testículo con un volumen ya normal y el otro sea normal, ahí sí hay que investigar qué puede estar pasando. Y también antes de que iniciara el programa nos decía que la doctora Mirna y bueno, los 3 especialistas que conforme pasa la edad, en la tercera edad también el testículo disminuye su tamaño también. Porque aquí tiene que ver mucho lo que es la estimulación hormonal. Desde la infancia, aquí el doctor también nos puede comentar, mucho tiempo estamos en estimulación. Ya el momento de la pubertad es cuando estos niveles de testosterona empiezan a aumentar y la misma hormona empieza a estimular a que la parte que produce los espermatozoides empiece a aumentar. Crece toda esta parte del tejido. Cuando normalmente en todos los hombres a partir de los 40 años esta testosterona nos va a empezar a bajar, igual que en las mujeres, empieza a faltar este estímulo de la testosterona y sí puede ver un poco de disminución del testículo. Y ahora conforme a esta parte, Jonathan, de Ajá. que no van al médico, esta cuestión de género, querías comentar algo. Fíjate, quiero retomar cuestiones que dice el doctor y situaciones que tienen que ver con el programa, curiosamente, Nora. Pocas veces se habla de la sexualidad del hombre, pocas veces se habla de los órganos sexuales del hombre, aunque popularmente es lo más conocido, ¿no? Retomando esta parte del tamaño de los testículos, sabemos, o por cuestiones de género, por cuestiones sociales, el tamaño del pene, el tamaño de los testículos siempre nos va a hablar de que soy más hombre o que soy menos hombre. Entonces, retomando estas situaciones, poco los hombres que se atreven a hablar con el médico o con la doctora, con la médica, acerca de problemas de sexualidad. También por eso, doctor Lamovia, supongo, tendrá que ver estas cuestiones de que son más las mujeres que van preguntando acerca de del aparato, de los órganos sexuales del hombre, que el mismo hombre. Porque entra a colación de si estoy siendo revisado, voy a ser evaluado, voy a ser valorado por otro hombre o por otra mujer, en este caso no la doctora, ¿quién me va a revisar? Y entonces no soy lo suficientemente hombre porque siempre estoy en competencia, siempre estoy comparándome con otros varones y eso es lo que va a coartar precisamente la visita al médico o la visita incluso desde cuestiones de salud. Pero algo bien importante de esto del seguimiento empieza desde la parte, desde cuando son niños, desde la pediatría. O sea, en la población el problema es que luego tenemos pacientes que nos llegan ya en edades 25, en edad reproductiva, y nos estamos dando cuenta que tienen algún problema en cuanto al volumen de testículos o algún problema, pero los papás nunca los llevaron al médico, consideraron que podía ser algo normal y nunca pusieron importancia en eso. Y le dejan al cuidado de la madre la atención hacia el menor. O en este caso, los pequeños que tienen el prepucio muy cerrado, que no baja completamente, le dejan el cuidado, los ejercicios, la atención a la madre. Y el padre pocas veces se ve involucrado en este tipo de atenciones que requiere. Pero ahí vemos el problema de que a determinada edad el mismo niño no quiere que la mamá le vea los genitales. Sí, ya cuando es Entonces ya no hay adolescente, quien supervise el crecimiento en la etapa más importante de crecimiento. Que creo que esto tiene que ver también con cuestiones sociales. Cuando entramos alrededor de los 9, 10 años entra ya lo que conocemos como pudor en los niños y en las niñas y ya no permitimos ser vistos por nadie. Porque además está esta constante de que nadie te vea, que nadie te toque y tenemos mujeres que no se dejan tocar estando en edad de matrimonio, en edad de casaderas
Y tenemos varones que apenas si se tocan y tienen eyaculación próxima o eyaculación rápida. Entonces yo digo, tenemos tanta moral que esa se doble, vamos en una constante de decir, de permitir y de no permitir desde la expresión de la sexualidad. Yo creo que si cambiáramos el concepto de la desnudez, porque incluso hasta los menores, trabajando con preescolares, el doctor no me dejará mentir, trabajar con preescolares, los niños no tienen ningún problema de mostrarse desnudos entre géneros, de cómo sea y a cómo están, pueden bañarse entre ellos mismos y ellas mismas revueltos y no tienen esta parte del pudor. Eso se va instaurando a partir de cuestiones sociales, de prejuicios y de ideas muy, muy abstractas, muy cerradas de las mismas personas. Y tenemos testimonios aquí. Es que precisamente de esto nos quiere comentar el señor Francisco, porque antes de iniciar el programa me decía, es que hay una idea en muchos hombres de que cómo nosotros nos vamos a enfermar. Entonces, claro que llega un momento en el que se resisten a ir al médico, ¿no es así? Me comentaba algo así, Francisco. Sí, yo me resistí al médico no por comportarme como hombre, sino como macho. O sea, a mí no me va a pasar, a los demás sí. Y aparte estuve consumiendo productos milagro, que lo que hicieron fue retardarme mi problema y agravármelo a tal grado que tuve acetoacidosis metabólica, falla cardíaca, falla renal y posteriormente al tratamiento que me dieron en el Hospital López Mateos, me operaron de la próstata. Oiga, pero pues ¿qué es lo que le dijeron que tenía y que usted no quería tener? Porque para tener todas esas complicaciones, algo grave estaba pasando. Le dolía algo y no quería ir al médico. El problema era al orinar simplemente, pero yo me aguantaba para no ir con el médico por sentirme yo muy machito y inhibir. Pero yo creo que es al revés, porque los esfínteres del ano se contraen no por machismo, sino por exactamente por miedo. lo contrario. Sí. Sí. Y estuvo imagínense ahorita los machos cómo se van a sentir cuando no va uno por miedo. Y estuvo en riesgo mi vida y me salvé de panzazo. Ese es el mensaje que él quería compartir, que por favor no dejen pasar el tiempo ante un síntoma, pues que sí acudan al médico. Tenemos más llamadas, o le quieren hacer comentar un comentario sí, final. Señor, díganos. Si me lo permite, doctor Lamoglia. Lo que usted guste, sí. En este momento sería conveniente que si yo llegara a escuchar la doctora Mercedes Juan López, crearan becas para plazas de geriatras, porque para el 2020 1 de cada 4 mexicanos van a ser adultos mayores y ahorita hay como 700 geriatras y para el 2020 van a ser como 25 millones de adultos mayores y las causas en los adultos mayores de patologías son multifactoriales. Y muchas de estas son incluso de lo que yo creo que la doctora va a estar en precisamente. esos términos en su persona. Yo creo que se va a ocupar de eso, pues porque va a haber la necesidad en su caso personal. Les agradezco como que yo, me hayan como escuchado. todo el mundo, ¿no? Gracias, Ojalá tomen en Francisco. cuenta. Claro que sí, vamos a escuchar a ella muchos más su todavía. cronología y yo creo que definitivamente se la va a estimular. Doctor Pedro, ¿le quiere decir algo? Sí, no, que es muy, muy, muy importante eso que comentaba. Dentro de la sociedad, o sea, en el hombre, y es muy común ver que, bueno, uno empieza ya con la edad a tener algunos síntomas para empezar a orinar y no se acercan al médico. En el momento que uno empieza a tener ya algún problema para orinar, algún síntoma, cualquiera fuera de lo normal, lo más importante es ir a ver al especialista. Y aparte, actualmente, bueno, a los 40 años siempre se está recomendado iniciar todo lo que es el screening o el estudio de pacientes que pueden tener cáncer de próstata, que se hace a través de la sangre y la revisión clínica. Pero sí es bien importante que a partir de los 40 años empecemos todos los hombres a acudir al médico y en caso de cualquier síntoma fuera normal, también hacer la pregunta, si no, en el caso del señor puede haber sido un crecimiento prostático benigno, claro, que lo que empezó fue tener repercusiones, acumular orina, que dañó a los riñones y esto ya tuvo todo el proceso. Si lo tomamos desde un inicio rápido, se pueden tomar tratamientos para poder dar el manejo y no llegar a estos... Tiene una última pregunta para usted, el señor Doctor, Francisco. una última pregunta. ¿Puede haber recurrencia nuevamente de problemas de próstata? Sí. A mí me hicieron RTU
La próstata por lo regular puede crecer. En la resección que a usted le hicieron el procedimiento de la cirugía, no se quita toda la próstata, se quita lo que está obstruyendo. Este tejido se piensa que puede volver a crecer, sí, sí puede volver a crecer. Se sabe que una resección transuretral a partir de los 8 a 10 años puede volver a haber síntomas. Por eso hay que estarse vigilando. Hay que estarse checando. Y precisamente de lo que usted dice, doctor, del dolor al orinar, el señor me comentaba que él tiene mucho ardor al orinar y que esto le preocupa. Asistió a una primera consulta y de ahí lo derivaron a otro lugar en donde no lo han atendido. Díganos. Sí, es que yo tengo como ahorita ya van 2 veces que orino, tengo un dolor. Me hicieron un ultrasonido, me salieron unas cosas negras allí en las venas. Entonces me duele. ¿En las venas? En los testículos, adentro de los testículos me hicieron el ultrasonido. Entonces me duele y me da mucha comezón. Y me mandaron a la 48 con el doctor y el doctor me mandó... Sí, le mandaron a otra clínica. A la clínica del... bueno, al Hospital Siglo XXI. Al Siglo XXI. Y la señorita no me recibió que si yo tenía cáncer, entonces me hubieran recibido. Esto podría ser síntoma de cáncer, el dolor al orinar. Es que aquí está la confusión. Pero ahí son dos cosas que les expresa. Exactamente, hay que dolor aclarar. al orinar, hay que preguntar si es dolor o es ardor. Tiene Ardor. ligeras diferencias. Ardor, doctor. Bien. Ahorita que fue ardor. Bien. Y ahora, lo que él llama una alteración en el testículo, ¿cómo se manifiesta físicamente? Porque él está hablando de comezón y la comezón está por fuera del escroto, está en la piel. Sí, está en la piel. Entonces, una cosa es la comezón en la piel, no en el testículo. De las cosas negras que tengo adentro, porque salió en el ultrasonido. Me salió en ultrasonido unas cosas negras. Y nada más me están dando... Pues en el ultrasonido todo se ve negro, gris o blanco. Sí. Doctora Mirna, ayúdame. Bien, yo creo que usted empezó con un cuadro por la edad de una prostatitis. Y ahorita le voy a pasar al compañero urólogo. Pero de la prostatitis, eso sigue siendo progresivo. Y en algunas personas, dependiendo de las características de salud, se puede volver una orquiepididimitis, porque todo está conectado. Y eso que usted dice que se le ven como manchones, yo presumo o quiero pensar que tiene usted unos quistes en un organito que está sobre el testículo que se llama epidídimo. Y el epidídimo duele más que el testículo y que la próstata. Una pregunta más. Oiga, cuando uno hace cuando tiene relaciones sexuales, el semen no sale para afuera. No en su caso dice que no está eyaculando. Tiene usted una eyaculación hacia la vejiga, y acuérdense, cuando son jóvenes, los espermas no salen. ¿Qué le parece si aclaramos mejor todo esto regresando a este corte? Tenemos que salir unos minutitos. Ahorita te paso la estafeta. Se llama orquidómetro de Prader. Fue diseñado para hacer un comparativo con los volúmenes testiculares, tomando en cuenta poblaciones a nivel mundial en consideración de lo que son los genes, la raza y la edad de los hombres. Como podemos ver, podríamos decir que un orquidómetro nos daría un volumen de 2 o de 3 en un recién nacido normal. Poco a poco los testículos van creciendo y para la edad de la pubertad los valores estarían entre el 6 y el 8. Y con la acción de las hormonas empieza a crecer el testículo, recordando que la pubertad y la adolescencia tarda aproximadamente de 2 a 4 años, también dependiendo de la raza, de los genes y de la situación geográfica de la persona. Empezamos con un volumen aproximado de 10 la pubertad y deben de quedar en el tamaño adulto entre 15 y 20. Obviamente, dependiendo de las razas, el volumen puede estar hasta 25 y considerarse normal. Por arriba del volumen de 25 o entre 20 y 25, dependiendo de la raza,
podríamos empezar a sospechar de una tumoración testicular. Hay que recordar que los testículos por lo general son blandos, de consistencia aulada y de una tensión similar a un ojo. Cuando son más firmes, también debemos de pensar o sospechar que haya una lesión testicular. El día de hoy, bueno, estamos hablando de estos temas de los hombres, la salud de los hombres, que por supuesto tiene que ser de manera integral y por eso tenemos especialistas urólogo pediatra, terapeuta sexual, e iniciamos el programa conociendo sobre los testículos y la problemática que pueden presentar. Usted vio esta cápsula también donde tratamos de concluir esta información que en 2 horas por supuesto no se puede hacer, pero para cerrar con este tema de testículos y poder hablar de lo que es el pene y la próstata, porque también tenemos aquí testimonios sobre esto, le vamos a dar la palabra a la doctora Mirna, también al doctor Salvador, que nos dicen que hay algunas cuestiones que hay que acotar para ir cerrando estos temas. Sí. Bueno, el testículo se puede sacar su tamaño utilizando la fórmula matemática del elipse: largo, ancho y transverso y una constante. El volumen testicular, la diferencia entre uno y otro no debe ser mayor a 2 centímetros tomando en cuenta esta fórmula. Cuando los testículos están más grandes de tamaño, tenemos que pensar si es una inflamación aguda o crónica, que tenemos que descartar desde algo tan sencillo como un proceso infeccioso o un proceso tipo cáncer. Entonces, no nada más es importante que si los tienen chiquitos, también es importante, hablando de este abanico de una enfermedad, que esté demasiado grande y que pueda ser un cáncer. Y aquí el compañero yo creo que tiene mejor información en relación al tema. Sí, profundizando un poquito más en lo que decía la doctora Mirna, está comprobado, por ejemplo, que en pediatría hay una entidad que se conoce con el nombre de escroto agudo. Este nombre engloba todas las posibles causas que en un niño, desde muy pequeño, estoy hablando desde la etapa de lactante hasta la etapa de adolescencia, antes de pasar lógicamente ya a los pacientes que ven mis compañeros que son adultos, pueden presentar inflamación del testículo por diferentes causas. Las más frecuentes son causas benignas, son causas que se resuelven fácilmente, como ya bien lo comentaba la doctora Mirna, que pueden ir desde que los niños tienen a lo mejor el prepucio muy cerrado, eso se llama fimosis, a lo mejor eso no les permite también descubrir bien el glande y entonces asearlo todos los días correctamente. Puede ser también que los niños estén descubriendo, como comentaba bien nuestro terapeuta sexual, que a veces empiezan ya también con el reconocimiento de sus genitales, entonces es normal esa manipulación que en ocasiones no lo hacen con las manitas limpias. Además también de esto puede haber otras causas como las más frecuentes: un golpe, una caída, la bicicleta, le pegaron con el balón, etcétera. Pero hay entidades, además de las infecciosas y de las traumáticas, que esas son muy claras, habitualmente, claro, dependiendo de la magnitud, generalmente son de resolución benigna y sobre todo si las atendemos rápidamente, pero hay 2 entidades como es la torsión testicular y el cáncer testicular, que también en los niños se presentan cánceres que son sumamente agresivos, sobre todo si no los diagnosticamos a tiempo. Entonces, y la torsión testicular, bueno, sabemos aquí, mis compañeros no me dejarán mentir, el testículo y sobre todo en los niños es muy delicado, soporta muy poquito tiempo, estamos hablando de 6 horas, una torsión en donde se interrumpe el flujo de la sangre, de las arterias que lo nutren, de la oxigenación que les llega, y podemos llegar a perder un testículo por una entidad de este tipo. Doctor Pedro, y Jonathan quiere retomar algo también de lo que decían los testimonios, pero el señor Guillermo Montoya dice que hablen del dolor, por favor. ¿No es normal tampoco sentir dolor en un testículo? ¿Es un signo de alerta? Pregunta. No de alerta, pero no es normal. O sea, hay que revisarse porque puede ser desde, como comentábamos, que puede ser congestión. O sea, un paciente que tiene mucho tiempo de abstinencia puede haber congestión en el nivel del testículo y dar esta molestia. Y puede haber muchas entidades que pueden dar dolor, como puede ser un varicocele, que son varices, que realmente entonces puede inflamar el testículo y dar un poco de dolor, algún proceso infeccioso. En cuanto a la parte de pensar en algún proceso maligno, algún cáncer, es raro, pero sí hay un porcentaje de tumores que pueden doler. Por lo regular, un tumor testicular no duele.
pero hay un porcentaje entre el 15 y el 20% que pueden doler. Eso ya también nos habla de que este tumor ya está muy avanzado y hay un daño importante en el tejido. Entonces, por regular el dolor, sí hay que estarlo vigilando y hay que revisar. Faltan, creo yo, dos cosas que hablar sobre el testículo para cerrar ya este tema. Varicocele y quistes de testículo. Bueno, el varicocele es una entidad muy amplia que urólogos, pediatras, andrólogos y todo mundo hay discusión. El varicocele, para definirlo, son varices, es una alteración en el flujo de la sangre, en el regreso de la sangre, que hace que la sangre se mantenga más tiempo en el testículo. Esto puede aumentar la temperatura del testículo y puede haber cierto reflujo de ciertas sustancias. Hay muchas repercusiones. La principal en que nosotros manejamos es un paciente que tiene mucho tiempo varicocele, que puede dar alteraciones en la fertilidad, porque este aumento de la temperatura va a dañar el ambiente de los espermatozoides y puede haber alteraciones en estos. Claro. De Los hecho, quistes, doctor. las indicaciones quirúrgicas de un varicocele son que haya dolor, que se esté achicando el testículo donde están esas varices, o que haya cambios en un seminograma, bueno, más bien en 2 o 3 seminogramas, que se corrobore que esté dando un trastorno reproductivo. Son las 3 indicaciones universales para decidir una cirugía de varicocele. Y así como hay un proceso inflamatorio con las varices que uno tiene en las piernas, ese mismo proceso inflamatorio se da a nivel escrotal por el varicocele y por eso se produce el dolor, como duelen las piernas. Jonathan, querías En el comentar. caso de nuestro entrevistado, esas manchas negras que parecen, Que o que podría usted ser, supone y el doctor que podrían ser quistes, los quistes testiculares, ¿tienen indicación quirúrgica o no? La verdad, no, a menos que sean grandes quistes, que midan más de 2 centímetros. Yo los bromeo a los pacientes y les digo que es el tercer huevo, porque se ven grandotes y se diferencian perfecto en el escroto. Pero entonces ¿Por qué el dolor- salen estos quistes? Estos quistes salen por procesos infecciosos en este organito que se llama epidídimo. Lo más frecuente es que sea por enfermedades de transmisión sexual y lo menos frecuente por todas las bacterias cotidianas que hay en la orina. Y aquí también retomo lo que dijeron, hablando de higiene. Los hombres saludan, cobran, andan por todo el mundo y cuando van al baño se agarran con la mano, como la traen cochina, el pene. Sí, es Después, exactamente al revés. sí. Yo veo en el baño, cuando estamos aquí ahí compartiendo, los señores se lavan después de orinar. Sí. Yo me lavo antes porque las manos las traigo sucias. O a veces Claro. ni Así es. después, doctor? ¿Mandé? A veces ni después. Y que aquí sí, ni antes ni después. Y que aquí es Bueno, no le jalan tampoco la cadena. que también tiene que ver la percepción de los órganos sexuales como algo sucio. Entonces, como toqué una parte de mi cuerpo muy sucia, tengo que lavarme después de, cuando tendríamos que tener un hábito también previo. La mirada de los órganos sexuales sucios, al contrario, es de las zonas más limpias, creo yo, porque finalmente están recubiertas generalmente por calzones de algodón o ropa interior de algodón, que es lo más recomendable siempre, y aparte está protegido del medio ambiente. El vello púbico hace su protección. Hay muchos factores que nos hacen tener los órganos sexuales limpios. Y retomando un poco lo que decía el señor y que comparto con Nora me hacía el comentario. Es como muy curioso ver también esta parte que usted mencionaba acerca del machismo, que comentaban. Sí, fue el Señor Francisco. el Señor señor Francisco, Francisco. y ahorita le respondemos también al señor Antonio una conclusión. Perfecto, que el machismo es lo que no nos hace atendernos y es muy curioso cómo vamos dejando de lado, antes hacer como una cuestión preventiva, dejamos completamente de lado la prevención a partir también de lo que van a pensar los demás, incluso hasta de cuestiones de operación. La vasectomía como método de protección es una de las medidas más, creo yo, de las más socorridas o de las mejores para evitar embarazos no deseados, y los hombres son los que se van resistiendo tanto a la atención previa como y ya nada más atienden cuando hay un problema fuerte o cuando hay algún otro tipo de circunstancias, llamémosle un cáncer, llamemos algo de lo que los doctores nos habían mencionado. Algo como lo que estábamos comentando en el caso de Antonio, que me gustaría que, doctor, si le ayudan a decirle qué
¿Cuál sería la situación? ¿Qué le recomendarían? ¿Cómo se le podría quitar este dolor? Ok, tendría que hacerse su cultivo de semen, porque aunque parezca raro, Claro. hay que hacer un cultivo de semen, un cultivo de orina. Hay que a interrogarlo perfectamente bien para saber todo lo que puede traer en la sintomatología urinaria, para ver si es bajo, si tiene o no implicaciones con la próstata. Hay que revisarlo, aunque suene raro, hay que revisarlo también a nivel prostático, dependiendo de la edad y de los síntomas que uno descubre, para tomar decisiones de Y manejo. descartar la posibilidad de que tenga tinea cruris, que es un hongo en la ingle. Muy bien. También, gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Podríamos decir que en realidad las lesiones no deberían de existir en un pene. Hay lesiones que les podríamos llamar de proceso inflamatorio por alguna actividad simple, como puede ser un roce, como puede ser irritación por la orina, o podríamos tener lesiones que ya podríamos decir que sean de enfermedad, como las que son por virus, por bacterias o por hongos. Entonces, lesiones simples o lesiones infecciosas. Si hablamos, por ejemplo, de una lesión irritativa, podríamos decir, en la corona del glande hay unas glandulitas que por la acción de las mismas bacterias de la piel pudiesen inflamarse sin ser una infección per se. Entonces, esas dan como perlitas alrededor de toda la corona del glande, inclusive en el frenillo. Esas con puro antiinflamatorio o medidas locales con un buen aseo podrían desinflamarse y bajar de tamaño y desaparecer. Estas lesiones, por mucha gente, son fácilmente confundibles como si fueran un papiloma, pero son lesiones que podríamos catalogar como normales por procesos inflamatorios. O alguna lesión que una persona pueda tener, por ejemplo, si gotea al orinar, puede irritar el prepucio y haber una lesión eritematosa o roja transitoria que desaparece después del aseo del pene. Pero las lesiones que son por procesos infecciosos son, por decirlo de alguna manera, más aparatosas o se notan más que una lesión simple. Como es el caso, por ejemplo, de las virales, podríamos decir que tenemos 3 o 4 que son muy importantes y que por lo general las 4 son de transmisión sexual. Tendríamos el molusco contagioso, tendríamos el herpes, tendríamos el virus de papiloma, que puede dar 2 tipos de lesiones y que son de la misma familia de virus, pero a la vez de diferente tipo de virus, que son las lesiones que dan verrugas y las lesiones que dan una lesión plana que puede ser blanquecina o eritematosa. Seguimos aquí en Diálogos en Confianza, el tema ya lo sabe, los hombres preguntan, estamos hablando de la salud de todos ustedes, caballeros que nos ven y de los que nos visitan, pero mañana hay más Diálogos en Confianza a las 9:30 de la mañana con Cristina Jauregui, Diálogos de Familia, y el tema será embarazo y adolescentes. A lo mejor muchos papás que nos están viendo, Jonathan, ahorita hasta temblamos, ¿verdad? Porque tenemos hijos adolescentes. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo darles información? Tú que eres sexólogo, que eres terapeuta sexual. Tenemos que empezar a hablar de sexualidad desde muy chavitos. La sexualidad es inherente al ser humano. Hay estudios e investigaciones que hablan que a mayor cantidad de información con respecto a la sexualidad, el inicio de la vida sexual es más retardada. Pues de todo eso le hablaremos el día de mañana, no se lo pierda, y si quiere participar, se puede comunicar con nosotros para apartar su lugar. Ahora lo invitamos a ver un resumen sobre los consejos que nos han dado el día de hoy los especialistas y después una cápsula sobre la forma del pene, no se lo pierda. Y estar pendiente del crecimiento y del desarrollo a través de su pediatra, a través del urólogo pediatra, de controles de laboratorio o controles ultrasonográficos, probablemente una vez por año. Testículos criptorquídicos no descienden al escroto en ningún momento, ni aún en la exploración física. Sí son quirúrgicos y si no se descienden, idealmente antes de los 18 meses. Si se pasan más tiempo en el canal inguinal, sí va a haber repercusión reproductiva. Perdemos población de espermatozoides por el calor.
Dios puso los testículos afuera para evitar el calor corporal, para que las células espermáticas no se dañen. Hay que tomar la decisión de si se fijan para evitar un trastorno reproductivo en lo posterior. Sí puede ser normal que un testículo sea menor que otro, pero es muy importante ver el porcentaje de tamaño, ¿no? Pero si el porcentaje no es mayor del 20%, podemos considerar que puede ser algo normal, ¿no? O por cuestiones de género, por cuestiones sociales, el tamaño del pene, el tamaño de los testículos siempre nos va a hablar de que soy más hombre o que soy menos hombre. A partir de los 40 años empecemos todos los hombres a acudir al médico. La forma estándar de pene no existe. Otra vez es una característica genética, racial y hormonal, pero hormonal desde la vida fetal, que luego se va a traducir o se va a ver en el momento de la etapa de la pubertad, el desarrollo del tamaño. Podríamos decir que un pene ya es normal desde que mide aproximadamente 3 centímetros, que serían 2 dedos, 3 centímetros sin erección, hasta hay penes que pueden medir más de 15 centímetros sin erección. Si el tamaño es menor a 2 dedos o a 3 centímetros, estaríamos hablando de una persona que en la vida fetal no tuvo un desarrollo o un estímulo normal o completo de testosterona, no desarrollándose los genitales de forma adecuada. Es importante recordar que el pene tiene cambios o formas diferentes que pueden ser en longitud y pueden ser también en ancho. El pene en algunas personas es pequeño o mide 3-4 centímetros, pero mide lo mismo de grosor. Y hay penes que pueden ser muy largos, 15 centímetros, pero por lo general son más delgados. Pueden medir como 2 centímetros y estamos hablando sin erección. Hay que recordar que con la erección el pene tiende a distenderse o a crecer y las medidas ya están dadas por el grado de excitación y la normalidad de ese mismo pene. En el caso de los que tienen curvaturas, las podemos dividir en congénitas y las curvaturas adquiridas. Los penes que tienden a ser más largos por lo general tienen curvatura. Y los penes que son más gruesos no tienen curvatura. Pero hay que tomar en cuenta que a veces un pene puede dar una curvatura y esta ser ficticia porque tienen el frenillo corto y el frenillo les jala la punta del pene y se ve como una curvatura. En el caso de las adquiridas puede ser por fibrosis en los cuerpos cavernosos. La enfermedad más frecuente es la enfermedad de la Peyronie, o que el paciente tenga el antecedente de algún trauma o golpe o una fractura de pene, entonces se forma un área cicatrizal que al encogerse la cicatriz dobla el pene. Por lo general, la curvatura congénita tiende a ir hacia abajo o hacia arriba, pero cuando es cicatrizal es cuando más hay lateralización de estas curvaturas. Doctor, pues ya vimos esta cápsula de la forma del pene y tenemos aquí preguntas que nos dicen... La forma y el tamaño, que es algo que yo no sé por qué preocupa a los hombres, debe preocupar a otras personas. Pero nos están preguntando aquí los hombres, hay una pregunta anónima, ¿cómo hacer para que crezca el pene? ¿Hay forma o no hay forma, doctor Pedro? Hacer que crezca el pene, no hay forma. Si uno investiga, seguro pueden investigar en internet, hay cierto tipo de cirugía donde tú puedes hacer que se vea un poco más grande el pene. Porque nosotros, o sea, parte de lo que vemos nosotros de todo el pene no es completo. Hay parte que está interno, que son el final de los cuerpos cavernosos que llegan y eso no lo vemos. Hay un ligamento específico que es el que sostiene y permite que haya una erección adecuada para la penetración, que si nosotros lo cortamos, el pene cae un poco y avanza. Entonces, visualmente puedes ver que crece, pero hacer que aumente la longitud, no hay forma. También hay otra cirugía que se hace en el escroto, hay unos que tienen como las ranas, que lo tienen aquí una membrana. Sí, uno hace un rombo aquí y lo une y entonces también da la impresión de que el pene crece.
Pero como bien dice el doctor Pedro, el pene no crece. El tamaño de los cuerpos cavernosos sigue siendo el mismo. Y además esta apariencia que verdaderamente eso de que aparentemente avanza, híjole, es mucho el riesgo de la cirugía como para ganar quizás aproximadamente 1 centímetro. Eso es la cuestión objetiva, lo que realmente podrían ganar. La única forma que hay para agrandar el pene, yéndonos un poquito a juguetes sexuales, es utilizando, hay algunas fundas, unas fundas que sirven precisamente para alargar y para engrosar. Sin embargo, no pueden utilizarse estas fundas con condón, porque así lo mencionan las mismas instrucciones, y son utilizadas exclusivamente como parte del juego sexual, pero no ofrece absolutamente nada más. O sea, sin embargo, tienen también, texturas, tienen forma, pero... Sin embargo, también estas bombas de vacío y todas estas circunstancias que luego recomiendan, digo, el doctor no me dejará mentir, pueden tener, la doctora seguramente ha visto casos de estos, en la etapa adulta pueden tener repercusiones a través de comprometer las capas profundas, la inervación, o sea, los nervios del pene, y posteriormente pueden ocasionar más problemas que la beneficios. bomba de vacío es sobre todo distinta a la las funda. disfunciones. La Sí, funda claro, es son como un completamente guante, diferentes. es Así algo es. extra, es parecido al condón, pero no es igual que una bomba de vacío. No. Son dos juguetes diferentes, Sí. tienen funciones distintas. De hecho, cuando tú mencionas la funda, yo creo que lo primero es que esta persona que siente que su pene es pequeño, tiene que pasar por un proceso terapéutico para verse mejor, porque a veces el tamaño lo tenemos aquí y no verdaderamente aquí. Porque el tamaño, ahorita vamos a hablar de eso, no importa tanto para una mujer. Que ahorita además les tiene explico. que ver con la percepción y la perspectiva desde donde lo veo, y la competencia y el compararme con otros hombres. Yo bromeo con mis compañeros y les digo que ya tienen panza ecológica porque les tapa el pajarito. Entonces, independientemente del tamaño, pues no se lo ven. Claro. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que evaluar en relación al tamaño. Pero el hecho de que él se sienta que tiene el pene chico y tú le sugieras una funda, amerita también un proceso terapéutico de aceptación. En una ocasión, nosotros estábamos evaluando un paciente con problema reproductivo y a uno de mis alumnos se le ocurrió decir, este señor tiene el pene pequeño, en la historia clínica, y el señor se soltó a llorar amargamente allá porque era su peor trauma. Entonces acercarme, medir el pene, medía 3 centímetros, platicar con él, agarrar a la esposa, porque estábamos platicando ahorita aquí entre rato y rato, que lo importante para una mujer es lo delicioso que uno siente cuando entra a la punta y lo delicioso que se siente la base del pene que frota el punto G, hablando de una pareja heterosexual. Entonces, obviamente, aunque lo tenga chico, verdaderamente, eso se siente. Doctor Pedro, ¿y tienen que cuidar enfermedades que propiamente sí tenga el pene? ¿En eso sí se tendrían que ocupar? Ok, vamos a empezar, y aquí sí nos va a ayudar mucho Salvador, en toda la parte del prepucio por la comunidad, del paciente que no está circuncidado, un paciente que tiene el prepucio, de tener enfermedades como es la fimosis, como puede ser la parafimosis. Aquí sí hay que tener mucho cuidado desde la infancia. Si tú vas a decidir no hacer una circuncisión y el niño va a tener toda la vida el prepucio, enseñarle muy bien a retraerlo, a regresarlo, a asearlo cada vez que va al baño. Es bien importante. ¿Y se debe hacer o no se debe hacer la circuncisión? Híjole, otro tema muy... Es que lo preguntan mucho. ¿Se debe hacer? Si me permites, Nora, mira, la naturaleza no se equivocó. O sea, quien diga que nos puso algo de más, estaríamos incurriendo en un error. Creo que hay, así como lo hemos venido mencionando en toda la charla, hay pacientes que tendrán, después de examinar sus antecedentes, su historia, revisarlos y ver qué problemas les ha condicionado, porque te darás cuenta que si ponemos 100 varones allá afuera y los revisamos, muy probablemente vas a obtener opiniones muy diversas. Habrá muchos que no estén circuncidados y que han funcionado perfectamente bien toda su vida. Y habrá algunos que efectivamente, como bien menciona el doctor, la doctora, han tenido problemas de infecciones recurrentes por una cosa que se llama balanopostitis crónico recurrentes, que a lo mejor tienen dolor cuando se erecta porque la punta
del prepucio no tiene la suficiente cantidad de unas células que se llaman fibroblastos que dan la elasticidad, y a lo mejor entonces eso compromete verdaderamente y ahorca la parte distal, la cabecita del pene. Habrá otros también que tengan, por ejemplo, ciertas lesiones muy pequeñas que se llaman estrías radiadas durante una relación y que posteriormente refieren sensación de disconfort durante la ducha, o me arde o me molesta, y entonces tengo que esperar varios días para volver a tener una relación con mi pareja. En esos casos muy específicos estaría indicada hacer la circuncisión por cuestiones anatómicas, pero también por las tendencias actuales sexualmente hablando de nuestros adolescentes. Está comprobado por ONUCIDA, por la Organización Mundial de la Salud y estudios a nivel mundial por los organismos más serios y más reconocidos, que en poblaciones, estoy hablando por ejemplo Gambia, Mozambique, Sudáfrica, en donde hay una gran pobreza, no hay métodos confiables, médicos confiables y hay una gran incidencia de transmisión sexual, ahí lógicamente la circuncisión es un factor protector, 300 veces protector, con una P estadísticamente significativa. ¿A qué voy? Se ha descubierto que el prepucio redundante, el pellejito, para que me entiendan, que recubre la cabecita del pene, es lo que se conoce como área susceptible o superficie susceptible. Es la parte que más se traumatiza, y no estoy hablando de que me sangre, no estoy hablando de que yo vea una lesión grande. Son lesiones que no son evidentes al ojo humano, pero que sí son lo suficientemente grandes para que un vector VIH, papilomas, entre muchos otros, puedan entrar si yo no uso protección. Y si además tengo más de una pareja, y si además practico relaciones sexuales de riesgo, oral, anal, vaginal. Ante esa situación, sí, un varón circuncidado frente a uno no circuncidado es un factor protector estar circuncidado por las tendencias sexuales actuales de nuestros adolescentes, no por otras circunstancias. Bueno, yo creo que todo está desde inicio en la higiene. Claro. Eso sería lo más importante. Yo otra vez, como digo yo, con mi abanico, hay gente que tiene el pellejito muy, muy colgante y hay gente que lo tiene menos colgante. Lo de la circuncisión se evalúa. Pero, por ejemplo, yo me iría un poquito más al tamaño del frenillo, porque el frenillo también tiene diferentes tamaños. Hay gente o adolescentes que lo tienen corto y que cuando tienen la erección se encurva el pene y se les retrae. Y hay quienes se les incurva pero no tienen dolor. Y hay quienes se les incurva pero tienen dolor. Entonces enseguida puede uno decir que lo circuncide. No, hay cirugía tan sencilla como bajar el frenillo, y al bajar el frenillo, obviamente toda la piel del prepucio se puede retraer y se puede limpiar perfectamente bien. Entonces, hay que evaluar a cada paciente, como bien dijo el compañero, en el ejemplo de los 100 hombres allá afuera. Sí. Y la circuncisión es muy frecuente en gente que tiene condiciones patológicas que hacen que tengan infecciones recurrentes, y ahí se llevan el palmo los diabéticos, que son los que tienen más balanitis. Y también actualmente hay otra cirugía también que está tomando mucha predilección, que está muy en boga, que se llama prepucioplastía. Es decir, hay pacientes, hay papás que se acercan a nosotros y nos dicen: doctor, no quisiera que le quitara, mire, por identidad, porque es que dice, yo me parezco a mi papá y somos del mismo equipo, y entonces, ¿me entienden? Que eso es muy importante también. Seguramente nuestro terapeuta sexual nos puede decir, el hecho de decir, bueno, yo soy igual que mi papá, estoy igual que mi papá, nos vemos igual que mi papá, es importante para los niños, para la psique infantil. Y en ocasiones, como bien dice la doctora, una simple frenilectomía o una prepucioplastía, es decir, en la parte en donde el prepucio es menos elástico, se hace este corte que ella comentaba, que se llama, cortamos longitudinal y cerramos transversal, simplemente por geometría. Eso da mayor elasticidad, y entonces en ocasiones se libera ese anillo que apretaba, ese anillo que estrangulaba alguna porción del pene o que impedía descubrirlo para hacerlo. Entonces hay muchas formas de solucionar esto. Tenemos llamadas. El señor José Alberto Colín dice: me operaron de la próstata hace 5 años con láser. Cuando hablé con el cirujano me dijo: opérate de una vez. Yo tenía 60
60 y tantos años. Me operaron en uno de los hospitales del ISSSTE y todo marchó bien, pero ahora algunos años de distancia, tiene 72 ya, tengo nuevamente que operarme. ¿Por qué me tienen que operar nuevamente? ¿Será debido a alguna incompetencia o habrá sido porque fue con láser? Doctor Pedro. No, en este caso, como comentábamos anteriormente, toda cirugía de próstata, que sea no una cirugía radical, que sea para tratar cáncer, o sea, una cirugía para tratar un crecimiento prostático benigno, una obstrucción, se retira únicamente el tejido que está obstruyendo, o sea, lo que está tapando y no permite el flujo de la orina. Entonces, sí se sabe que dependiendo de la técnica quirúrgica que tú utilices, en cierta cantidad de años puede haber un crecimiento nuevo de la próstata, porque no lo estás quitando todo, ¿no? O sea, no estás quitando completamente todo el tejido. Hay una zona muy específica de la próstata que es la que crece. Pero yo me quisiera regresar porque estamos en el pene. Sí, Si lo que pasa pasamos es a que la próstata. llaman las personas, doctor, y surgen dudas de Sí, todo. pero por ejemplo se quedaron 20 dudas sobre trastornos del testículo. Pero si estamos en pene, estamos en pene. Vamos a ver cuáles son los cánceres del pene, cómo se diagnostican y cómo es el tratamiento. Y ya después nos vamos a la próstata. Si quiere, después del corte, doctor, y que nos sigan llamando. Tenemos 50 segundos. Y mire, tengo más llamadas, es que está todo revuelto, doctor. Sí, acá también yo dice el tengo al señor señor Gregorio Pablo. Reséndiz, quisiera que hablaran de la hemospermia en general. Regresando del corte hablamos de eso también, señor Gregorio, con mucho gusto. Los invito a que sigan comunicando con nosotros aquí en las redes sociales. Jonathan está contestando todas sus dudas y bueno, los especialistas también así lo seguirán haciendo. Y otra llamadita antes de irnos al corte. Dice Irma Reyes, nos siguen hablando, mi esposo siempre tiene comezón en la piel de los testículos, poco a poco se ha ido poniendo de color blanco. Quiero preguntar a los especialistas, ¿podría ser un hongo? Con esa pregunta también nos quedamos y regresando le damos respuesta. Sígase comunicando con nosotros. El antígeno prostático es una prueba en sangre que sirve para la detección del cáncer de próstata. Es importante porque esta prueba nos ayuda para detectar el cáncer de forma temprana y la recomendación es hacerlo a partir de los 40 años de forma anual. El tacto rectal es una prueba también muy importante para hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. De hecho, se deben combinar las dos, el antígeno prostático y el tacto rectal. Hay un 20% de cánceres de próstata que no elevan el antígeno prostático y solamente los vamos a detectar con el tacto rectal. Es importante hacerlo a partir de los 50 años o bien si el antígeno prostático está alterado o hay algún antecedente en la familia de cáncer de próstata. El tabú de no querer hacerse el tacto rectal es muy importante porque con esto perdemos detección de tumores tempranos. Como comento, muchos de los tumores se detectan solamente con el tacto rectal, es un 20%. Entonces, la importancia de combinar el tacto rectal y el antígeno prostático es que llegamos a tener 80-85% de certeza en diagnóstico de cáncer de próstata. Entonces, es muy importante en todos los hombres hacerse también el tacto rectal para que podamos realmente tener la detección oportuna del cáncer de próstata. Seguimos aquí con ustedes y querían retomar, doctora Mirna, de la cápsula de los 50 años, me decía que 40 si hay antecedentes. 40 si hay antecedentes de cáncer prostático en la familia y 45 cuando no existen los antecedentes para empezar con las revisiones, tanto clínicas, o sea, la revisión prostática, como séricas, que es el antígeno prostático. Sí. Y el cáncer en el pene, doctor. Nada más, si pueden decir algo sobre cáncer de pene. Cáncer de pene es una entidad muy rara, casi no se presenta y se presenta mucho en sociedades, como podemos también comentar, África, sociedades del tercer mundo de bajos niveles socioeconómicos. Pues la nuestra también tiene mucho que ver, porque tiene que ver mucho con la aunque higiene. ahora con el aumento del salario mínimo ya vamos a estar en el primer lugar. No, tiene que ver mucho con la higiene. Se sabe que si una persona que no está circuncidada, que tiene el prepucio y no lleva una buena higiene, el mismo esmegma, la secreción que tiene sustancias que pueden ir cambiando el tejido. Entonces pueden empezar a haber focos de cáncer de pene. El problema se presenta poco, pero lo preocupante es que siempre que nos llega un paciente con cáncer de pene llegan muy avanzados, porque empieza con una pequeña lesión. No le voy a decir por pena, y la literatura lo dice, por pena es que el diagnóstico es tan tardío. Llegan cuando ya el cáncer está muy avanzado, ya está abarcando cuerpos cavernosos, la uretra ya está en una distancia importante del pene y ya los tratamientos tienen que ser muy radicales.
Y las dos preguntas. Y en que ocasiones dejamos. también toman productos milagro. O sea, Claro. por pena, por ignorancia, por ¿qué me van a decir? Cochino, ¿dónde anduviste? ¿Con quién te metiste? A veces se automedican lo que ellos piensan o creen que pudiera aliviarles este malestar. Y como bien dice el doctor, llegan ya en etapas terminales. Y nada más recalcarles que en pediatría también hay cánceres de pene, también son afortunadamente extremadamente raros, pero estos son habitualmente asociadas a lesiones pigmentadas, o sea, lunares. Entonces, lo mismo la recomendación, hay que evaluarlos muy bien a cada paciente. Y si la mamá me dice, doctor, es que tengo antecedente de melanoma maligno y además de esto tengo nevos que son o lunares que son sospechosos en palmas, plantas o genitales, hay que personalizar cada caso y valorar por el sitio de estimulación frecuente a estos niveles el retirarlos. Y en el cáncer de pene que no tenga que ver con la parte de los nevos, muy importante, se ha visto relación con el virus del papiloma. Claro. Que esto es bien importante ahorita porque en mujeres también el estudio ahorita y todo el manejo de la misma salubridad para las mujeres con virus del papiloma humano, la educación de los hombres. O sea, no se ha relacionado tanto como las mujeres con el cáncer cervicuterino, pero en los hombres también se ha visto. Entonces, si la pareja tiene virus del papiloma humano, es importantísimo estudiar al hombre y si se encuentra, dar tratamiento. Yo creo que también la importancia de que piensan de que, ay, tengo una lesión, si voy al doctor igual y me van a cortar el pene, ¿no? Yo creo que si uno no va a atenderse a tiempo, esta problemática puede crecer y sí llegar a una penectomía. Sí. Pero si uno ve una lesión que considera rara en su pene o una secreción que considera rara en su pene, pues lo mejor es ir al doctor antes de llegar a grados extremos. Vamos a los Así es. testimonios del público. Sí, doctor, porque hemos estado hablando de diferentes aspectos que tienen que ver con los hombres y bueno, no es que vayamos de un tema a otro, sino que todo va en Todo se conjunto y resuelve. el interés es general. El caso del señor Pablo me platicaba que hace 15 años le operaron la próstata y se la quitaron. Sin embargo, no le explicaron en ese momento las consecuencias que podría sufrir y el día de hoy tiene dudas al respecto. Sí, lo que pasa es que hace 15 años fui de la próstata por un supuesto tumor. El tumor nunca me dijeron si fue benigno o no, nada más me aplicaron, me llevaron al quirófano y me operaron. La operación yo tengo entendido que son diferentes tipos de operaciones. Yo leí algo acerca de que podían haber quitado la próstata parcialmente y de alguna manera dejar una parte para que posteriormente yo tuviera el beneficio, ¿verdad?, del placer. Se reduce a un 10% y entonces tiene uno que estar preparado psicológicamente, tiene uno que estar preparado, bueno, de muchas maneras, pero esto nunca lo platican. Las instituciones lo que hacen es resuelven el problema y a uno lo dejan con el verdadero problema. He tenido que estar subiendo una cuesta muy pesada, afortunadamente, digo afortunadamente porque ya la edad, la diabetes y todo me ha reducido y de alguna manera lo siento, mi vida sexual y de alguna manera lo siento hasta normal, pero no es una calidad de vida. Yo por eso, mi pregunta es, ¿cuántos tipos de operaciones hay? Porque la mía creo que fue muy radical y fue contundente. Esa es mi pregunta. La otra es que los que de alguna manera tengan un problema prostático, investiguen para que esto no les ocasione el daño que posteriormente ocasiona, que es un daño que a ellos no les interesa. Yo mi pregunta después fue, doctora, ok, usted ya me mandó a operar, ahora dígame cuál es el beneficio que yo recibí con la operación, de que usted nunca se va a morir del cáncer de próstata. Y la verdad que yo iba a decir, bueno, ok, nunca me voy a morir de eso, pero pues casi me estoy muriendo en vida. Entonces, la verdad es que es parte muy fundamental en la cuestión sexual. Ahora, es importante explicarle al paciente exactamente qué le van a hacer, cómo se lo van a hacer, cuáles son las consecuencias, para que de esta manera toda la población que está en riesgo, desde los 40 se pongan las pilas y empiecen a tener esa mentalidad de preguntar, de quitarse machín y todo, porque al fin de cuentas va a suceder.
Lo de los dedos, esto es el jardín para cuando ya es la operación. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cuántos tipos de operaciones hay? Ya no para que me compongan, porque sé que ya no va a poder hacer nada. Sin embargo, ahorita sí le podrían ayudar para mejorar su sentir sexual, porque dice que no tiene placer. Bueno, el placer es mínimo y hay un beneficio que sí quiero mencionar. La mente parece ser que cuando no existe la eyaculación, ordena otra erección y se da, y ordena otra y se da. Esto es en base a la cuestión física del cuerpo. Pero ya cuando llega el cansancio, sí siente uno que se quita una piedra, que se desahoga, pero no existe antes una terapia o una situación que a uno lo pueda poner de alguna manera, ponerse listo, una preparación para poder establecer qué es lo que me van a hacer y por qué. Primero, ¿qué les parece si los médicos nos dicen respecto a la cirugía, los tipos de cirugía, y después nos ayudan en la terapia, en la parte terapéutica? En la parte de la cirugía hay que ver cuál es la patología o el problema que tiene la próstata. Ahí es completamente diferente. Si es un crecimiento benigno, hay diferentes técnicas. Si es un crecimiento maligno o es un cáncer de próstata, es otra técnica completamente diferente. En el crecimiento benigno, que ahorita comentaban de la RTU, por ejemplo, lo que se hace es se quita el tejido prostático que está obstruyendo. Pero en la cirugía radical de próstata hay que retirar toda la próstata con todas las estructuras adyacentes y hasta las vesículas seminales se retiran. Entonces, aquí el problema, y que sí se sabe en cuanto a la disfunción eréctil, es que por la próstata pasan unas estructuras que son estructuras vasculares y nerviosas y muchas veces se lesionan durante la cirugía y esto va a alterar a la disfunción. Con las técnicas actuales, ya más avanzadas, actualmente la cirugía robótica, nos ha sido mucho más fácil poder quitar separar completamente estas estructuras, retirar la próstata. Pero en la cirugía para cáncer se quita todo y el riesgo de disfunción eréctil es mucho más alto y el paciente tiene que estar bien enterado. En el caso de una resección o de una cirugía para un proceso benigno es diferente. Los índices de disfunción eréctil son muy bajos, pero uno sí de las cosas que pueden pasar posteriormente, ya lo comentaban, es la eyaculación retrógrada. Tú al quitar parte del cuello, quitas una parte del mecanismo del esfínter interno, entonces el eyaculado puede ir hacia la vejiga. Pero la cirugía de próstata se decide dependiendo de la patología y de lo avanzado que esté. Bueno, dentro de los procesos de excitación y de sensaciones placenteras, cada ser humano lo va a vivir diferente y lo que menciona es muy cierto. Tenemos una idea de que exclusivamente para sentir placer necesito un pene erecto y no, sí se tendría que someter un proceso terapéutico, es muy importante para descubrir cuáles son las otras alternativas de placer que pueden existir. No nada más está la penetración, hay otras alternativas. También aún con toda esta situación, retirar completamente la próstata sabemos que impide los procesos de erección en muchas ocasiones. Encontrar qué sí tengo, qué otras habilidades puedo descubrir conmigo y con mi pareja, porque finalmente el orgasmo, llamémosle como tal, no solo es una cuestión fisiológica, también tiene una composición psicológica que es también mucho más importante. Al preguntarle a una persona cómo vive un orgasmo, cada quien lo define de forma diferente. Entonces podríamos a partir de allí encontrar qué sí hay, qué alternativas tenemos, qué se puede trabajar en individual y en pareja o parejas, y de ahí que cada uno nos vaya diciendo cómo puede disfrutar de forma diferente, no centrarnos exclusivamente a la penetración como única manera de satisfacción sexual. Y aquí yo retomaría, porque en realidad quiero que quede muy claro. Cuando hay una resección a través de la uretra de parte de la próstata, la complicación o la secuela puede ser algo de incontinencia urinaria, claro, o trastornos eyaculatorios, pero de disfunción eréctil prácticamente no. Las dos principales son estas. Entonces, al que le hacen una resección de próstata, va a ser capaz de tener la sensación de eyaculación. Al contrario del que le quitan toda la próstata, como le quitan la próstata con las vesículas seminales, este paciente no va a tener nunca jamás eyaculación. Nunca jamás, porque le quitaron las glándulas que secretan el eyaculado. ¿Sería importante eso?
Yo siempre les pregunto a los pacientes, ¿para qué sirve un eyaculado? El eyaculado sirve para lanzar a los espermatozoides y embarazar. Y otra vez, como digo yo, gracias a Dios, estas cosas pasan en una etapa en donde la fertilidad de un hombre ya pasó a un segundo grado. Pero claro, con la resección completa de la próstata hay el riesgo de dañar estas bandeletas neurovasculares. Por eso dicen que los hombres sienten aquí, porque todas las sensaciones parten de allá. Pero el orgasmo es cerebral. La erección y la eyaculación es a nivel de genitales. Entonces, en el caso de usted, usted puede tener una secuela por la prostatectomía, pero usted seguramente tiene dos cosas más. La neuropatía de su diabetes, que si usted no lo controla, paga una manda. Sin necesidad de una prostatectomía, va a haber una disfunción eréctil por consecuencia de la diabetes, por lo hormonal, y por la neuropatía, porque la diabetes cambia esto. Entonces, a lo mejor usted está pensando que el quitarle la próstata hizo que usted no tenga ganas de tener relaciones sexuales, se le fue la libido, y no, puede ser consecuencia de su diabetes, que ahora ya le bajó sus hormonas, o consecuencia de la misma edad donde las hormonas van declinando. Pero no hay que sentarse y decir, es que ya no tengo solución. Sí hay solución, inclusive, para aquella gente que tiene una disfunción eréctil completa. Está la bomba de vacío que platicábamos, que sería una alternativa, o están las prótesis de pene que también se pueden utilizar como otra alternativa. Pero otra vez, cada paciente es diferente y hay que evaluarlos. Usted tiene a lo mejor la gran consecuencia de una diabetes que le está causando un trastorno neuropático que hace que usted no pueda terminar de disfrutar lo que usted quiere disfrutar en el sexo. Por eso es importante individualizar cada caso y bueno, verlo desde varios aspectos, como bien decía el señor Pablo, el psicológico, el físico, y estudiar casos como el suyo de diabetes, bueno, pues es para la historia clínica importantísimo. Acá el señor nos quiere preguntar otra cosa también en relación a la próstata. Bueno, es algo parecido a lo del señor, pero en mi caso es otro, diferente, porque a mí no me han operado de la próstata. Lo van a operar. En abril me van a empezar a hacer los estudios preoperatorios. Pero yo quiero preguntar, yo soy cardiópata, entonces ¿hasta cuándo, hasta qué punto hay un riesgo en mi operación? Y también con respecto a lo que estaban hablando ahorita de la eyaculación, a mí me mandaron a hacer un cultivo, se llama, ¿no? Para depositar el semen y que lo analicen. Y pues no, yo no pude obtener esa muestra. Entonces pues a mí sí me pone a pensar un poco si estoy mal de algo, si me va a repercutir tengo bajas a ver, emocionales. Que nos ayuden los médicos. ¿Qué edad tienen, señor, primero que nada? Sí. 70 años. ¿Es usted diabético? La pregunta obligada. No, doctora. ¿No? No. Soy hipertenso, pero no soy diabético. Esa es la otra aquí el riesgo para la cirugía está determinado tanto por el cirujano, pero es muy importante que sea usted valorado, y seguro lo va a hacer, por un especialista en medicina interna, un cardiólogo, el cual nos va a comentar antes de la cirugía cuál va a ser el riesgo que usted puede tener y cuáles son las medidas que hay que llevar durante su proceso quirúrgico. O sea, tenemos que esperar a que el especialista en esto nos dé las pautas. Tal vez por eso le dijeron que la operación se hará en abril, para dar tiempo a hacer todas estos análisis. Yo tengo una pregunta. Díganos rapidísimo antes de irnos al corte. ¿Por qué no hay urólogos en la clínica donde yo voy? ¿Cuál es la clínica? La clínica 24. Difícilmente le podemos responder. Tengo aquí, un año que me están trayendo, que me van a atender con el urólogo, y nunca había llegado hasta ahora. Es que no hay urólogos, ¿verdad, doctor? No hay suficientes. ¿Cuántos hay en el país urólogos? No, certificados somos como 900, 950. Híjole, creo que no alcanzan, ¿verdad? No, para 115 o 120 millones de mexicanos. Pues no me salen las cuentas, doctor, por eso.
Vámonos con una llamadita. No, mejor vámonos al corte y regresamos con sus llamadas. Sígase comunicando. La pregunta es... Cuando los testículos están más grandes de tamaño, tenemos que pensar si es una inflamación aguda o crónica, que tenemos que descartar desde algo tan sencillo como un proceso infeccioso o un proceso tipo cáncer. Los niños tienen a lo mejor el prepucio muy cerrado, eso se llama fimosis. A lo mejor eso no les permite también descubrir bien el glande y entonces asearlo todos los días correctamente. Un paciente que tiene mucho tiempo varicocele que puede dar alteraciones en la fertilidad, porque este aumento de la temperatura va a dañar el ambiente de los espermatozoides. Estos quistes salen por procesos infecciosos en este organito que se llama epidídimo. Lo más frecuente es que sea por enfermedades de transmisión sexual y lo menos frecuente por todas las bacterias cotidianas que hay en la orina. Hacer que crezca el pene, no hay forma. La única forma que hay para agrandar el pene, yéndonos un poquito a juguetes sexuales, hay algunas fundas, unas fundas que sirven precisamente para alargar y para engrosar. Es que esta persona que siente que su pene es pequeño, tiene que pasar por un proceso terapéutico para verse mejor. A veces el tamaño lo tenemos aquí. Ajá. Y no verdaderamente aquí. De acuerdo con los especialistas, los órganos reproductores masculinos están expuestos a un sinnúmero de afecciones a causa de contaminación por contacto, infección por hongos transmitidos por la compañera sexual y múltiples infecciones microbianas adquiridas por diversas vías, las cuales podrían ser contenidas o evitadas tan solo por medio de la higiene. Un ejemplo de ello es el caso de los hombres no circuncidados, quienes en la parte inferior del prepucio generan una sustancia blancuzca, grasosa y con fuerte aroma, denominada esmegma, la cual se contamina rápidamente y sin la limpieza adecuada da lugar a la aparición de balanitis, una infección dolorosa que se caracteriza por la pus. Limpiarse diaria y adecuadamente la zona genital es un hábito saludable que todos los hombres deben practicar. No hacerlo significa riesgos. Bueno, estamos ya en la recta final del programa y nos damos cuenta, y esta es una petición personalísima y quizá estén de acuerdo conmigo los especialistas a la producción, que hagamos un programa nada más sobre pene, otro nada más sobre testículo y otro nada más sobre próstata, porque no da tiempo. Independientemente de que nos decía, hay 900 urólogos. Aproximadamente. ¿Cuántos andrólogos, urólogos hay? No, ¿3? En México no hay especialidad, pocos ven andrología. ¿Cuántos urólogos pediatras hay, doctor? Probablemente seremos entre 60 y 90 para todo el país, doctor. Wow. Sí. ¿Y andrólogos? Andrólogos que manejamos la andrología hay entre 5 y 7, pero creo que con el título universitario, con la especialidad completa de 2 años, solo yo. O sea, con mucha pena, ¿no? Solo yo. Imagínense, entonces pero tenemos y tantas que dudas que resolver. Pero aclaro, no nosotros todavía. vamos adiestrando y creo que en estos 20 años que ya llevo de andrólogo clínico, hemos educado como a 5 urólogos. Tengo el gusto de decir que el doctor Pedro es uno, la otra vez nos acompañó el doctor Zapata, que es otro, tengo uno que se fue a Honduras y el otro que se fue a Nicaragua. Entonces, verdaderamente son pocos también los urólogos que deciden tomar un adiestramiento, un diplomado en andrología. Específico. Pero la andrología abarca mucho y es bellísimo. Claro. Pues es una tristeza, pero llamadas sí hay muchas, y qué bueno que están con nosotros para contestarlas. Aquí una llamada anónima dice, mi nieto de 3 años nació con un testículo. Quiero preguntar si esto podría ser un problema. Bueno, hay que ver si verdaderamente nació solo con un testículo. A lo mejor el otro está intraabdominal. Entonces, la recomendación sería, hay que llevarlo con el urólogo pediatra, hay que ver que a su vez le mande los estudios correspondientes, ultrasonido, que no siempre se localiza a pesar del ultrasonido. Y seguramente tendría que terminar en un proceso que se llama laparoscopía diagnóstica, para ver si verdaderamente lo tiene, no lo tiene, y en base a eso tomar ciertas decisiones. Sandra. Por acá tenemos muchas dudas y aquí el señor tiene una de ellas. Yo tengo 82 años
Sufro de hipertensión desde hace 34 años. Hace 14 comencé a hacerlo con el tacto rectal, pero creo que ya fue tarde y creció, la próstata estaba crecida, pero todo es benigno. La pregunta concreta es, yo ya no tengo erección, ya no tengo eyaculación, y creo que es uno de los placeres más hermosos que Dios nos dio. Yo le pregunto al urólogo, ¿puedo tomarme un estimulante? Sí, me dice, pero el cardiólogo me dice, no. Entonces, ¿qué puede ¿Qué hacer? hago? Sí, tiene doctor. alternativas. Si No, quieres. Ok, si usted por una indicación del cardiólogo no puede utilizar pastillas que son inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, podría utilizar la inyección intracavernosa para tener la erección. Estas inyecciones uno les adiestra a ponérselas, porque si usted va a un lugar a que se las pongan, le salen las perlas de la Virgen. En cambio, si usted aprende a comprar su inyección para su evento sexual y usted aprende a ponérselas, le salen muchísimo menos. Entonces se le adiestra que usted aprenda a inyectarse las zonas donde se la puede poner y va a tener un efecto de erección en 15 o 20 minutos. ¿Y quién me va a enseñar a ponérmela? Una enfermera se la puede enseñar, o sea, hay enfermeras que se dedican al área de urología o de andrología, o el mismo médico se lo puede enseñar. Es una cosa sencilla que implica una explicación a lo mejor de unos 15 minutos nada más, se hace con una jeringa de insulina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay que usar nada más por usar la inyección. Usted tiene que ser evaluado perfectamente también de cómo están sus venas y sus arterias del pene. O sea, le doy qué otra alternativa tiene, sí, pero primero tiene que ser evaluado. La otra podría ser la bomba de vacío, donde usted con un aparatito va a hacer, así como si me aprieto mi dedo se pone morado, porque estoy cerrando y se queda atrapada la sangre, igual hace la bomba de vacío. Jala la sangre al pene, usted se pone una anillita de goma que lo puede tener puesto 15 o 20 minutos de la erección. Va a tener su sensación de eyaculación y todo, y después se retira la anilla y se va otra vez la sangre hacia el cuerpo. Una pregunta que creo que es necesaria. ¿Qué edad tienen su o sus parejas sexuales? 60. Ah, pues está muy bien todavía. Y pues ahí tiene dos alternativas. Nora, creo que tienes preguntas. Sí, doctor Salvador, nos hablan aquí también papás que su hijo tiene 9 años, tuvo un problema en los testículos, pero él lo que le preocupa en este momento, él cree que para la edad que tiene su niño, el tamaño de su pene no es el correcto. ¿Podría decirles algo al respecto? Si no, esto habría que evaluarlo, porque también existen escalas, lógicamente, que establecen, lógicamente, qué tamaño tiene que ir teniendo el pene conforme va creciendo los niños. La realidad es que un problema frecuente es, por ejemplo, en los niños que son gorditos, que son obesos, y que a veces tenemos un pseudo micropene. O sea, el pene es normal, pero da la apariencia de que es pequeño porque se esconde en un cojinete de grasa prepúbica muy importante. Y hay otros que, lógicamente, dependerá de los factores hereditarios, ¿de acuerdo? De también la implantación del pene. El tamaño puede ser normal a partir de 2.5 centímetros. Entonces, habría que revisarlo. Y hay una señora que dice que su esposo tiene una verruga en el pene, que sí es necesario que vaya al especialista. Importantísimo revisarlo, porque cualquier lesión de este tipo hay que descartar que no sea, en este caso, algo que se llama un condiloma, que es producido por una infección por el virus del papiloma. En el primer caso del testículo, uno arriba y el otro que no se encuentra, hay que pensar también en alguna alteración de índole genética, y es muy importante. Y muchas veces estos pacientes terminan hasta en una resonancia magnética en busca de ese testículo que esté abdominal antes de una cirugía. En el caso de la segunda pregunta, que ya se me fue. La del pene pequeño. Del pene pequeño, la grasa causa retracción de este ligamento suspensorio del pene. Exacto. Pero en el programa anterior vimos que hay una clasificación que se llama de Tanner, con doble N, Tanner, donde ahí se va describiendo poco a poco cómo debe de ser el crecimiento tanto de testículos como de pene, de la distribución del vello, etcétera, para que un padre pueda ir viendo que la secuencia cronológica de desarrollo es la correcta. Aquí el señor nos quiere hacer un comentario.
Sí, buenos días, doctor Lamoglia. Buenos días, doctores. Miren, hay un estudio dirigido por el doctor Dino Ornish, que es el jefe del Instituto de Investigación en Medicina Preventiva de la Universidad de California. Este estudio se hace con 30 pacientes de cáncer, que incluso cáncer de próstata, y que no se quisieron operar. Estos pacientes no quisieron cirugía, ni radiación, ni hormonales. ¿Qué fue lo que hicieron? Se sometieron a 3 meses de cambios drásticos en su estilo de vida, con dieta rígida en frutas, vegetales, cereales, soya, ejercicio moderado de 45 minutos diario y meditación diaria de 1 hora. ¿Qué implicó esto? Implicó que perdieran peso, se les bajara la presión, y las biopsias que le hicieron después de este tratamiento presentaron cambios en la actividad de unos 500 genes, incluidos 48 que se activaron, que son los que previenen las enfermedades, y 453 genes que se desactivaron, que son las que previenen las dolencias, incluidos del cáncer de próstata. Creo que es importante aquí determinar cuál es la prevención correcta y que podrían cambiarse con los estilos de vida de los pacientes. Sí, claro, le podrían decir, pues sí, hay que hacer prevención. ¿A partir de qué edad? Lo hemos dicho aquí, pero hay que repetir. Desde los 40 años. O sea, actualmente seguimos a los 40 años. Hay sociedades americanas muy reconocidas, más que nada las de cancerología, que hablan que se puede llegar a bajar hasta 35 años el inicio del screening en los hombres, del estudio, con el antígeno, con el tacto, para poder empezar a detectar de forma más temprana y en estadios menos avanzados el cáncer, si se encuentra cáncer. Porque también se sabe que entre más joven sea el paciente, más agresivo puede ser un cáncer. Los pacientes mayores, el cáncer de próstata no es tan agresivo como en pacientes jóvenes. Y hay estudios que dicen que hasta el 90-95% de todos los hombres, a los 90 años, si llegamos, podemos llegar a tener, aunque sea un foco de cáncer. O sea, es algo que se puede presentar. Pero sí, a los 40 años se tiene que iniciar el screening, y mucho más importante si hay antecedentes familiares de primera línea, papá, abuelos, hermanos con diagnóstico de cáncer de próstata, empezar con este estudio desde temprana edad. Sin embargo, también creo que aquí el mensaje principal debería de ser, primero hay que tomar en cuenta que efectivamente los hábitos de vida son importantísimos, pero no dejar de lado que solamente es un estudio y una golondrina no hace verano. A lo que me refiero que además con 30 pacientes no es representativo de la población masculina de esa edad y sobre todo de aquellos que pueden tener el riesgo de carcinoma a nivel mundial. Y además también pensar, Estados Unidos es diferente a las poblaciones, a las condiciones, a la cultura que tenemos aquí en nuestro país o que tendríamos en cualquier otra parte del mundo. Y habrá que analizar finalmente verdaderamente si no fue tendencioso, si estuvo bien piloteado, si estuvo bien estandarizado ese estudio, porque a mí me preocuparía que quedara la idea de que tomando soya, cambiando mis hábitos, bajando de peso, solo con eso, si tengo un cáncer, se me va a quitar. Entonces creo que de la mano con hábitos correctos hay que ir con los especialistas para tener la certeza de que estoy tomando el camino correcto. ¿Qué edad tenían los pacientes de la investigación? Mayores de 60 a 80 años. Perdón, nada más para comentarles rápido. Es un estudio publicado por la revista de procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos. Aquí algo bien importante también tomar en cuenta es que el cáncer de próstata, nosotros hay estadios, hay diferentes tipos del cáncer de próstata. Si es un cáncer no muy avanzado que se toma tiempo, se ha pensado que se puede hasta vigilar durante un tiempo, pero también por lo regular se tiene que hacer un tratamiento radical. No es lo mismo un paciente avanzado que un paciente. Claro. Y hay pacientes con cánceres avanzados que ya ni siquiera son candidatos a cirugías. Entonces hay que personificar al paciente muy bien dónde se encuentra en la enfermedad. Tenemos aquí una llamada. Y otra cosa más, sí, Nora, el doctor no me dejará mentir, han inclusive cambiado los conceptos. Antes tomaban, por ejemplo, 6 biopsias, tratando de abarcar todas las zonas de la próstata. Ahora dicen, 12 biopsias o más, tratando de ver a veces y de aumentar la confiabilidad, la certeza, la sensibilidad de decir, donde yo tome esta biopsia, estoy seguro que todo el demás tejido prostático está libre de cáncer.
no podemos tener esa certeza. Entonces también hay que tomar con mucha reserva lo que hablaban de las biopsias. Actualmente ya está usando Tenemos la resonancia preguntas muy magnética. variadas, porque usted sabe que el tema es los hombres preguntan, pero bueno, ya está la sugerencia de hacer un programa específico para cada tema. Así están las llamadas también. Aquí hay una llamada que los felicita por el programa Los Especialistas y dice: relativo al uso de la pastilla azul, comencé a usarla sin receta médica desde hace 8 años. Me parece que he desarrollado tolerancia, tuve que ir aumentando la dosis hasta que después de tomar 100 gramos ya no es el mismo miligramos, efecto. no toma 100 gramos y... Pues aquí dice gramos, doctor, pero qué bueno que hacemos la corrección, 100 miligramos. 100 miligramos. Dice, ya no es el mismo efecto, ¿está desarrollando tolerancia o qué debe hacer? ¿Qué edad tiene? No nos pone la edad, doctor. Ok. Aquí lo importante no es nada más pensar en tolerancia, sino cuál sería la causa de su disfunción eréctil. Claro. Porque si la causa ha estado progresando, pues obviamente, como no se trata la causa, el efecto de la pastilla no va a ser el mismo. Hay que explicar algo bien importante. La pastilla no produce la erección. No. O sea, si hay alguna alteración vascular, neurológica, endocrinológica de fondo, la pastilla ayuda a fortalecer la erección y a mantenerla, pero no la produce. Y que la respuesta sexual no solamente es biológica, también es muy psicológica. Y si hay, como bien mencionabas, doctora, si hay algún factor psicológico, emocional, que no está permitiéndole fluir desde su respuesta sexual, obviamente se puede tomar toda la caja de Viagra y no va a mantener ni sostener una erección. Y volviendo a este tema, yo siempre les explico, si yo te pongo las 2 manos aquí encima y esta te la quemo y aquí te clavo un cuchillo, va a subir la señal al cerebro de lo que más te duela. Entonces vamos a compararlo, si de este lado está la excitación y de este lado la ansiedad y la angustia, ¿qué crees que le gana? Pues la angustia y la ansiedad. Y entonces la excitación se bloquea y pues no puede haber una erección. Decía Macari, la adrenalina es a la erección como el agua al fuego. Así es. Tenemos 30 segundos, podemos despedir, pero les piden cómo hacer la autoexploración de los testículos para despedirnos. Doctora, ¿se Ya puede? la aprendieron desde chiquitos. Creo que no, doctor, le están preguntando. La doctora. textura de un testículo debe de ser de la misma consistencia del ojo. Eso es lo más importante. Si está más flácido, hay pocos espermas, y si está muy duro, puede tener un cáncer. Así de sencillo. Doctor, tenemos 20 segundos para Pues muchas nada gracias. más agradecerle a los compañeros de las fuerzas inferiores de la tercera edad que nos hicieron favor de acompañarnos, a los jóvenes y a las jóvenes que estuvieron con nosotros, y repetir la solicitud, que creo que están de acuerdo los especialistas, de hacer un programa para cada parte de aquellas que nos preocupan y no decimos nada. Muchísimas gracias. Gracias.